Hola a todos, bienvenidos a un video más de esta serie de aprendizaje sobre inmigración de Veloz Immigration. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Hernán, soy consultor migratorio regulado en Canadá y bueno, el día de hoy de hecho quiero hablarles un poquito más sobre mí, sobre mi historia personal, sobre mi camino y toda mi aventura, digámoslo de esa manera, de inmigración en Canadá. Voy a empezar un poco por el principio, como correspondería, pero básicamente dándoles los datos más importantes de todo mi camino migratorio y también un poco más de información sobre mi propia vida. Entonces, arrancamos. Yo soy Hernán, mi apellido es Del Vecchio. Soy argentino, nacido y criado en Argentina. Viví en Argentina hasta mis 21 años, luego de graduarme de la universidad. Por diferentes circunstancias, pero una principal era siempre la aspiración y el deseo de querer salir de Argentina. Y uno de los países que más habían estado siempre en el plan y en mi radar había sido Canadá. Por distintos motivos. Uno de esos motivos básicamente es porque siempre me había interesado mucho la parte natural, la geografía, todo lo que es la naturaleza en Canadá, toda la zona de las montañas, de las rocallosas, incluso también las cataratas del Niágara, que son muy famosas, y del lado del oeste en Vancouver. De hecho, durante la etapa de la universidad en Argentina, conocí gente que había viajado, que había hecho estos intercambios que se llaman los famosos Working Holidays. Esta persona en particular había estado en Toronto, pero luego había tenido la gran fortuna de poder hacer todo el recorrido de costa a costa en Canadá. Y obviamente compartíamos emails en esa época y fotos y cosas, y a mí me había inspirado mucho y me había dado como la gran deseo y el anhelo de poder algún día conocer el país. Igualmente en mis planes estaba el poder llegar a Canadá y hacerlo, pero no tenía muy bien claro cómo hacerlo, ¿okay? Entonces esta persona obviamente me compartió información, me compartió su experiencia de cómo había sido el Working Holiday. Entonces decidí en ese momento como digo, no había finalizado todavía la universidad, tenía entre 20 y 21 años, y decidí poder hacer la experiencia del Working Holiday, que en ese momento para argentinos estaba abierto, no el programa normal como es ahora. Ese creo que nunca ha existido para la gran mayoría de países de Latinoamérica, excepto muy pocos como Chile y otros de Centroamérica, pero sí estaba disponible a través de las organizaciones reconocidas. Entonces me puse en contacto con una organización que era como una filial asociada con la organización reconocida en Canadá, que se llamaba, en ese momento se llama todavía, hasta el día de hoy, SWAP, y a través de ellos tuve la oportunidad de poder hacer el Working Holiday. Como digo, estaba entre el cuarto y el quinto año de la universidad en Argentina, con lo cual no había finalizado, y por eso me recortó un poco la cantidad de tiempo que me pude quedar, ¿vale? Ese tipo de programas y las visas que se dan son por lo general por un año, son 12 meses, pero en mi caso fue exactamente la mitad porque traté de hacer coincidir mi estadía en Canadá con el verano de Sudamérica, es decir, el invierno de Canadá, con lo cual cuando llegué, que fue en noviembre, a Vancouver, porque había sido la ciudad que más me había gustado de todos los lugares que había visto en Canadá, obviamente online, por fotos y hablando con gente, videos, etc. Me había interesado mucho Vancouver y bueno, llegué ahí con la idea obviamente de hacer algo temporal, como es ese tipo de visa, y además aprender y maximizar tanto el idioma como la cultura, como conocer gente, viajar, etc. Y la verdad es que sí me fue bastante bien, tuve la oportunidad de trabajar en distintas empresas. Para los que conocen Canadá y han estado, uno de mis primeros trabajos fue como cocinero en Boston Pizza, ¿vale? Una cadena de pizzerías muy famosa en Canadá, que ahora tiene, locales en muchas partes del país, incluso creo que también en Estados Unidos. Pero bueno, luego pasé por otros trabajos, trabajé en call centers, trabajé en otros locales donde se vendía comida y otro tipo de cosas, pero bueno, era como más vivir la aventura y la experiencia de poder hacerlo para poder llegar a tener esa experiencia, desarrollar mejor el idioma, conocer gente. Como digo, tenía 21 años, obviamente todo el tiempo rodeado de gente, la gran experiencia de compartir una casa, un departamento con gente de otros países. La mayoría latinoamericanos, porque obviamente a nosotros nos encanta juntarnos, pero gente de diferentes países, y fue una experiencia muy buena. Fueron esos 6 meses que se pasaron absolutamente volando, y cuando quise acordar ya estaba de vuelta en Argentina, finalizando mi universidad, y durante ese tiempo surgió la posibilidad
a través de la persona con la cual yo estaba realizando mi tesis de licenciatura. Yo estudié ciencia en Argentina, estudié biotecnología y tuve la gran oportunidad a través de esta persona, de este señor que era mi director de tesis, de poder conectarme con quien había sido a su vez su director de doctorado en Canadá. Esta persona estaba en la Universidad de Queen's, en Ontario. La Universidad de Queen's está localizada en la ciudad de Kingston, en Ontario, que está exactamente a la mitad de camino entre Toronto y Montreal, ¿vale? O sea, entre lo que es la ciudad más importante de Toronto y la más importante de Quebec. Con lo cual, bueno, ahí empezó todo el tema de, a ver, si realmente puedo ir, si no puedo ir, cómo voy a hacer, cuánto va a costar, etcétera. Obviamente, la idea era ir a hacer una maestría en biología, más particularmente en biología molecular, que es lo que luego terminé haciendo, pero en ese momento, cuando surgió toda la posibilidad de poder hacer la aplicación, era algo un poco incierto, no sabíamos cuánto iba a costar y también las ayudas que se podían recibir. Obviamente, como ustedes saben, muchos de ustedes están interesados en venir a Canadá por la vía de estudios, que es una vía muy plausible, que últimamente ha tenido unas modificaciones por parte del gobierno que lo han hecho un poco más complejo, pero al mismo tiempo sigue siendo una vía muy, muy importante de inmigración a Canadá. Con lo cual, para mí fue como una gran oportunidad de poder decir, ok, esto es lo que quiero hacer, es lo que me interesa, es lo que probablemente me lleve a tener el tipo de vida y de trabajo que quiero en Canadá o donde sea, pero quería ese nivel de estudios. Entonces, apliqué a la universidad. Obviamente eso vino con los desafíos que implica no solo aplicar por el aplicar mismo, que las aplicaciones a veces son un poco complejas y largas, sino también porque me pedían un nivel de inglés específico que, gracias a Dios, yo ya había tenido como un acercamiento al idioma en esta experiencia del Working Holiday de 6 meses, lo cual me había facilitado mucho adquirir un nivel de idioma bastante bueno y eso para mí fue como, o sea, fue la base que me permitió luego rendir el examen sin tener que esforzarme demasiado para tener el nivel que quería, ¿vale? Y una vez que llegué a eso, hice la aplicación, fueron creo que los 3 meses más eternos de mi vida hasta que me dieron una respuesta, me dieron la respuesta, me dijeron que sí, bueno, celebración y festejo, todo fantástico, pero luego estaba la parte obviamente económica porque la maestría en sí misma no era necesariamente barata y bueno, obviamente yo siempre sí tuve apoyo de mi familia, que gracias a Dios me han podido sostener en ese sentido, pero igualmente estaba la posibilidad de tener algún tipo de ayuda de parte de la universidad y del gobierno de la provincia. Y gracias a Dios tuve la gran fortuna y bendición de tener ambas cosas, es decir, poder conseguir ambas becas, una de parte del Departamento de Biología de la Universidad de Queen's a través del director del complejo, que a su vez era mi director de tesis, ¿vale? La persona que estaba relacionada con esta otra persona en Argentina que había sido el que me había contactado para poder ingresar a la universidad. Y por otro lado también una beca de parte de la provincia de Ontario, del gobierno de Ontario, para estudiantes internacionales, con lo cual todo lo que era, o sea, el exceso que se paga como estudiante internacional, yo lo tenía cubierto por esas becas y solamente se pagó el tuition o la matrícula como estudiante local, ¿vale? Que eso tampoco implica que hubiese sido del todo barato, pero era un poco más barato que como estudiante internacional. Entonces nada, hice mi maestría, obviamente lo estoy resumiendo un montón, pasaron muchas cosas en el medio, pero hice mi maestría que duró 2 años. Hice la defensa de la maestría, era una defensa oral con tribunales, etcétera. Me pude graduar y una vez graduado dije, ok, ya tengo lo que venía a buscar. Obviamente con eso vino la otra parte, o sea, la parte migratoria del permiso de posgraduado. Con una maestría ustedes saben que se obtiene la máxima duración del permiso de posgraduado. Fueron 3 años de permiso de posgraduado y en ese momento yo consideré que lo mejor para mí era volver a un lugar que yo ya conocía y que potencialmente al ser una ciudad más grande me podría dar más posibilidades de trabajo, que era volver a regresar a Vancouver, ¿ok? Entonces yo me fui de Kingston, la maestría se terminó más o menos en septiembre, me quedé unos 2 o 3 meses porque necesitábamos como terminar una parte experimental de unas cosas que estaba haciendo, escribir, publicaciones, etcétera, todo el mundo de la ciencia, y regresé a Argentina
Argentina, estuve de sabático, entre comillas, como unos 4 meses en Argentina, 5 meses casi, y luego sí volví a Canadá, pero a Vancouver, y ahí comenzó mi búsqueda laboral, ¿ok? Lo cual, obviamente, de nuevo, lo voy a resumir porque pasaron muchas cosas ahí en el medio, pero no fue simple, no fue sencillo conseguir un trabajo en algo relacionado con ese campo de la ciencia, en particularmente de la biología. Había muchas ofertas como técnico de laboratorio, pero lamentablemente eso no es exactamente lo que yo quería hacer, ni tampoco para lo que había sido, para lo que había estudiado y lo que había sido entrenado. Entonces, llegar a algún tipo de puesto un poco más jerárquico en el área de biología o biotecnología es un poco más difícil, no hay tanta industria de eso en Canadá, sobre todo en el oeste de Canadá. Tal vez algo que tendría que haber sabido antes de irme, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo a lo largo, a lo largo del camino, ¿no? A lo largo que va transitando toda esta aventura y esta experiencia. Pero bueno, eso no quita que me haya dado la posibilidad de trabajar en otros tipos de trabajos, hasta que, bueno, finalmente sí logré conseguir algo más relacionado al tema farmacéutico, nutracéutico, no sé muy bien si tiene una equivalencia en español, pero nutraceutical en inglés, que era la fabricación de distintos tipos de, como si fueran suplementos dietarios, ¿ok? Una compañía de origen asiático localizada en la ciudad de Richmond, en el sur de Vancouver, y bueno, trabajé ahí por varios años y gracias a Dios, a través de eso, ellos me dieron la posibilidad de aplicar al programa de nominación provincial de la provincia, ¿no? El famoso BCPMP, que hoy, bueno, es increíble pensar que estoy ayudando a tanta gente a poder conseguir esa nominación de la provincia y luego su residencia permanente usando exactamente el mismo programa, aunque obviamente algunas cosas han cambiado en el medio, pero sigue siendo el mismo programa. Entonces, como estudiante internacional, tuve la posibilidad, obviamente con el apoyo y el patrocinio del empleador, el poder lograr esa nominación. Como les digo, pasó tiempo en el medio, hubo contratiempos, hubo altos y bajos, momentos en los que uno cree que sí y luego cree que no, y luego vuelve a decir no, sí, pero sí se puede. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero lo bueno y lo que rescato obviamente y lo que les quiero compartir también es que no hay que dejar de perseverar, ¿ok? O sea, hay momentos en los que a lo mejor ustedes lo pueden ver todo muy oscuro y parece que realmente al otro día se acaba todo y no hay un camino, no se abre una puerta, pero yo creo que para los que insisten y los que realmente buscan, las puertas por lo general, al menos por lo general, se terminan abriendo, ¿ok? No quiere decir que siempre lo que uno desee es exactamente lo que tiene que suceder. Obviamente no tenemos el control de todas las cosas, pero está bueno el poder perseverar. Y ese es mi testimonio, esa fue mi experiencia, el perseverar con el empleador y con la aplicación con el gobierno, porque obviamente hubo un montón de idas y vueltas ahí de cosas que había que modificar o que actualizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias a eso, luego de un procesamiento de unos 5 o 6 meses, me dieron la nominación. En ese momento no existía nada de todo lo que existe ahora de Express Entry y todo eso. Express Entry se lanzó luego, con lo cual todas las aplicaciones se hacían en papel, ¿vale? O sea, había que completar los formularios, juntar los documentos, imprimir todo, colocarlos en un sobre y enviarlos, lo cual hacía todo un poco más lento y la parte de la residencia permanente a nivel federal tardó prácticamente un año, ¿ok? Pero bueno, finalmente llegó y puedo compartirles que fue uno de los días más felices de mi vida, sobre todo lo que yo siempre comparto y les digo, o sea, el poder tener la residencia obviamente lo que implica es que uno termina sabiendo que se puede quedar, con lo cual puede planificar su vida de una forma diferente en el país, ¿ok? O sea, no solamente sabes que estás temporalmente, pero luego puedes empezar a echar raíces y a decir, ok, bueno, si quiero, no sé, alquilar un lugar en una zona mejor porque sé que me voy a quedar por mucho tiempo, o comprar una propiedad, o comprar un auto, lo que sea, ¿okay? O sea, o planificar una familia, por ejemplo. Entonces, cuando uno ya sabe que se puede quedar, fantástico. Pero tampoco el hecho de tener la residencia es un cambio absoluto de vida. O sea, uno sigue siendo el mismo al otro día de haber recibido la residencia permanente. Con lo cual, eso hay que ponerlo en perspectiva. Pero en ese momento, cuando llega, lo que más uno puede expresar, y fue lo que a mí me pasó en particular, es, ok, todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las puertas que hubo que golpear, todos los formularios que hubo que rellenar, todo lo que hubo que pagar, todo lo que hubo que hacer y toda esa incertidumbre que uno vive durante el proceso valieron la pena, ¿okay? O sea, llegamos a un lugar en donde realmente digo, ok, sí, valió la pena, acá estamos, lo tengo, ¿ok?
A partir de ahí, obviamente, uno vive con otra perspectiva y, como digo, o sea, puede planificar a largo plazo porque sabe que, salvo excepciones muy, muy puntuales, nadie lo va a echar de Canadá, nadie lo va a echar del país. Con lo cual eso me pareció, o sea, me hizo muy feliz en ese momento y es algo que para todos los que lo han vivido, los que lo están por vivir, sé que es emocionante y está bueno festejarlo, está bueno celebrarlo. Y finalmente, como para ir resumiendo un poco ya y finalizando, el camino a la ciudadanía se hizo muy, muy simple. Como ustedes saben, en Canadá la ciudadanía o los requisitos para la ciudadanía, al menos ahora mismo, en este momento, porque a veces las reglas cambian, bueno, a veces no, bastante, era tener 3 años, es decir, 1095 días, de los cuales hasta un año se podían contar como residencia temporal. Como yo ya había pasado bastante tiempo con permiso de estudio, primero, luego permisos de trabajo, sucesivos permisos de trabajo, ese año lo tenía cubierto por los permisos y luego lo que me quedaban eran los 2 años de residencia permanente, que del momento en que obtuve la residencia permanente hasta eso pasaron muy rápido, sinceramente, con lo cual cuando llegó el tiempo, llegó el momento y hice el cálculo de mis días, tenía los días que necesitaba, pude hacer la aplicación lo antes posible y, como digo, fue un momento como de mucha emoción el poder decir, ok, todo este tránsito, todo este camino que se hizo hasta ahora, que para esa época ya habían sido como 8 años más o menos, fue wow, o sea, sí valió la pena, sí estuvo muy bueno. Y la verdad es que despierta en uno como un nuevo sentido de patriotismo, ¿no? Digo, o sea, obviamente Canadá tiene un lugar muy importante en mi corazón y en mi vida y siempre lo va a tener, pero cuando uno atraviesa ese momento de decir, ok, estoy enviando la aplicación para volverme ciudadano, luego de eso la propia juramentación, ¿no? Cuando uno hace la ceremonia para que le den la ciudadanía, aplicar al pasaporte y tener todo eso y finalmente decir, ok, he llegado, lo he logrado, acá estamos. Y eso la verdad a mí me llena de muchísima emoción y luego por supuesto la gran ventaja de poder viajar con uno de estos, con un pasaporte canadiense que abre muchas puertas. Así que la verdad es que quiero inspirarlos, si puedo, un poquito, aunque sea, con mi historia. Ojalá que les sirva de impulso para saber que se puede ir adelante y también poder compartirles la última reflexión que al haber vivido todo esto y haber siempre estado en comunicación con gente que estaba pasando por este tipo de procesos y aprender de gente que escribía en blogs o en distintas páginas web o incluso contactarme con gente y reunirme con personas que estaban atravesando el mismo proceso migratorio que yo, a mí me ha ayudado muchísimo y eso también es el origen de mi pasión por querer y poder ayudar a la gente a realizar este tipo de procesos y facilitarles lo que significa poder quedarse temporalmente para lo que sé que quieren hacer, ya sea estudiar o trabajar o incluso, por supuesto, el objetivo final que es la residencia permanente y eventualmente luego la ciudadanía. Así que yo soy un partidario muy grande de que realmente hay que enfocarse en las cosas que uno quiere, ir adelante y poder hacerlas y tanto yo como todo el equipo de Veloz Immigration estamos aquí para poder hacer eso, para ayudarlos a lograr lo que necesitan y que sea algo que realmente les facilite lograr las metas en su vida y que tengan lo que necesitan para poder disfrutar de las bondades que tiene este país y cambiar su estilo de vida, mejorar la vida de su familia y cumplir todos los sueños que tengan. Así que los esperamos en una consulta, en un webinar o en alguna otra actividad que tengamos para conocernos más y por supuesto para poder seguir ayudándolos a cumplir el sueño canadiense. Nos vemos la próxima.